En este espacio el punto de partida fue el cuadro de Álvaro Negro, que me gusta mucho, y a partir de ahí el color pues trajo el resto de composición. Destacan las butacas de los años 50 marroquíes que teníamos en el estudio, acompañaban muy bien con el color, y una lámpara francesa de los años 70, en latón, también cobriza, que se mimetizaba con el fondo, y como fondo una textura de una mezcla de cales y tierra, que es de una casa que se llama Matteo Brioni, se aplica a mano de manera artesanal con llana, generando esa textura tan irregular y de sombras. Yo tenía claro que quería hacer algo súper esencial, muy desnudo, muy al natural. Entonces, cuando vi la obra de Aldo Chaparro, lo primero que pensé fue en una puesta de sol, en una cascada gigantesca. Esa sensación que tú notas como al contemplar algo así es lo mismo que yo sentí cuando contemplé la obra. He presentado una pieza que he diseñado para la marca de mobiliario boutique, que se llama Mater, que también pues, representa un poco lo que es la madre naturaleza para mí. Y después los degradados, ¿no? Que son esas ensoñaciones que yo siempre utilizo el color para hacer ese tipo de juego, de ensoñación. La instalación se llama Instinto Básico y es precisamente por eso, porque cuando vi la obra de Aldo me pareció que yo tenía dos instintos muy primarios, ¿no? Muy primitivos. Uno era el deseo de vivir, que para mí es como ese sobrevivir que tenemos todos, y el otro era el placer, pues quería representar eso. Entonces, instinto básico, muy básico hacia el placer y hacia el deseo de vivir. Para la selección de muebles, partimos de muebles que nosotros podríamos utilizar en nuestra propia casa o en otros proyectos de decoración. Y en este caso nos identificamos con el espacio que hemos creado porque tiene elementos textiles, que entendemos que es casi parte de nuestro ADN, y muebles de una estética muy relajada, de una estética entre campestre y culta, años 60, años 70. En este proyecto ha colaborado Dedar con el textil. La tela blanca y negra, el damero, es una tela que se llama iris, que es un algodón 100%, pero tiene una especie de textura que hace un efecto moiré. La puerta roja también es la misma tela. Y luego esta especie de colcha que hemos hecho de grandes lunares, de grandes círculos, es una tela que se llama blazer, es un lino 100%, también con cierto brillo. Luego Teilac nos ha prestado la alfombra y los muebles son nuestros, son del estudio de Casa Josephine. Nosotros conocimos a Miguel Marina en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en una exposición y nos encantó su obra. Y cuando vimos que podíamos disponer de obra suya para este proyecto nos encantó. Como decoradores, la manera de pensar en arte es distinto, es establecer una relación nueva entre algunos elementos del color o de la textura que tiene la obra, que tienen que tener una relación visual con otros elementos de interiorismo. Y estamos siempre en esa línea en la que al final tenemos que decidir cómo queremos tratar las obras de arte en los proyectos. En este caso hemos tomado el camino de la integración de la obra de arte con el resto de las piezas. Creo que el arte es como muy de las entrañas, ¿no? Necesitas como realmente vivirlo y es de esa manera en la que yo lo suelo integrar, ¿no? Como un poco a posteriori, a no ser que tenga ya algo, como en este caso, una pieza en la que yo me haya enamorado y entonces de repente pues construya a raíz de esa pieza, ¿no? El papel del arte dentro de un espacio interior, yo intento que forme parte de la composición total, que la experiencia sea única y no destaque especialmente sobre el resto, que sea un tema de proporciones generales, de generar pues, un ambiente total, que forme un todo, que la pieza de arte forme un todo.